Bien, pues empezamos ya, si os parece. Yo soy Nayara Zubizarreta de Adimat. Este webinar o esta jornada vamos a hablar sobre tecnologías de fabricación aditiva metálica mediante deposición directa. Es decir, vamos a hablar principalmente de procesos LMD y WAM, y para ello, pues bueno, contamos con empresas de Adimat que tienen una amplia experiencia en estos procesos, como son AIMEN, que es un centro tecnológico ubicado en Galicia, que tiene, bueno, con amplia experiencia en todo lo que es procesado con láser de materiales, soldadura, uniones. Por otro lado, también contamos con Signova, que en este caso es bueno, el distribuidor oficial de Meltio, ¿no? Que es la tecnología de la que se va a hablar hoy. Meltio es una empresa ubicada en Linares que fabrica equipos de LMD, de fabricación directa de metal. Y por último también contamos con Bessier. Bessier es una empresa ubicada en Asturias, es una ingeniería y bueno, ofrecen servicios de impresión de piezas de metal, ¿no? Por fabricación aditiva, y concretamente dominan los procesos de WAM y de LMD. Entonces, bueno, pues hoy llevamos haciendo ya una serie de webinars hablando un poco de las distintas tecnologías que existen y luego pues entrando un poco en el tema de materiales, y bueno, queríamos hacer una focalizada en tecnologías de deposición directa de metal, para hacer un monográfico en el que, bueno, ahondemos un poco más en estas tecnologías, en cuál es el estado del arte actualmente, cuáles son las tendencias que estamos viendo, en qué sectores se están empleando, cómo está la situación, ¿no? Y sobre todo también pues toda la parte de control, pues a la hora de hacer esa deposición de material, pues toda la evolución que está habiendo en temas pues eso, de control de trayectorias, etcétera. Así que sin más dilación voy a dar paso a los ponentes, pero antes os comento que vamos a dejarles hablar a todos antes de dar paso a preguntas. Entonces nos podéis ir dejando las preguntas en el chat y al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y les iré lanzando a los ponentes todas las cuestiones que vayan surgiendo. Entonces, dejo de compartir pantalla para que el primer ponente pueda ir compartiendo la suya. Os presento a Ambroise van der Winkele, es coordinador de procesos de fabricación avanzada en AIMEN. Entonces, Ambroise, cuando estés listo, continúas, si te parece, con la presentación. Perfecto, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Espero que estéis viendo mi pantalla. Bueno, sí, correcto. Vale, pues en primer lugar quería agradecer a Adimat la organización de este webinar, ¿no? Dedicado a estas tecnologías de deposición directa. Y bueno, pues un poco en mi caso me toca pues presentaros el proceso de aportación de polvo, que es con lo que empezaré mi charla, ¿no? Introduciendo ese proceso, los ejemplos de actividades de I+D que realizamos en torno a ese proceso y finalmente pues un poco el marco futuro, ¿no? Desarrollos de esas tecnologías, ¿no? Es como comentó Naya, pues vengo del Centro Técnico AIMEN, somos un centro tecnológico con 260 personas a día de hoy y estamos localizados en Galicia, ¿no? Entonces, ya yendo directamente a la temática, pues hoy en el webinar vamos a ver, digamos, estos tres procesos, ¿no? Dentro de la familia DED, ¿no? Por sus iniciales en inglés, y os voy a hablar de la parte más específicamente relacionada con la aportación de polvo con el láser, ¿no? Aquí vemos un poco las iniciales en inglés que se están ahora estandarizado poco a poco, ¿no? Si comparamos esos tres procesos con el lecho de polvo, ¿no? Que es el proceso a día de hoy que está más implementado en la industria, y yendo de izquierda a derecha, ¿no? Pues, bueno, eso es una tabla casera, ¿no? que preparé yo, que por supuesto es discutible, pero sí, más que nada por transmitir un poco las tendencias, ¿no? Vemos que a medida que vamos de izquierda a derecha, pues la tasa de posición de esos procesos, ¿no? Potencialmente aumenta al mismo tiempo que el aporte térmico, ¿no? También tiene más sentido llevar componentes de mayor tamaño, ¿no? Pero por otra parte, inversamente, pues la precisión geométrica, ¿no? Complejidad geométrica que se puede dar a las piezas, incluso la definición, ¿no? De los detalles, pues va disminuyendo, ¿no? Pero sin embargo, por la diferencia tecnológica entre los procesos PDF, ¿no? y los procesos DED, al trabajar con CNC o con robots en una celda abierta, pues podemos
aquí tenemos unas ventajas comparado con el PBF, ¿no? Relacionado con la posibilidad de trabajar sobre piezas existentes, como por ejemplo pues, para la reparación de piezas, o el hecho de combinar distintos materiales en una misma capa o en distintas partes de una pieza, ¿no? Entonces, para poder realizar esto con la aportación de polvo, pues necesitamos una fuente láser, que puede ser de distintas tecnologías, un cabezal de una fibra óptica, con un cabezal digamos, que conforma las láser hasta el punto de enfoque, y una boquilla de aportación de polvo que típicamente suele ser coaxialmente las láser, bien con un anillo o con distintos chorros de polvo, ¿no? Para depositar ese polvo sobre el baño fundido, ¿no? La alimentación del polvo pues, se hace con un alimentor de polvo que puede tener una tolva si se trabaja con un solo material o varias tolvas en función del número de materiales con el que trabajamos. Como la mayoría de los procesos de fabricación aditiva pues, es un proceso muy complejo, ¿no? Donde entran muchos parámetros en juego relacionados con la fuente láser, el desplazamiento, el tipo de material, la geometría del polvo, etcétera, etcétera, y cómo interacciona todo esto. Entonces, para conseguir un proceso de calidad, realmente tenemos que no solo trabajar en lo que es el proceso, sino pues, en todas las etapas de la fabricación aditiva, ¿no? Desde el diseño, en este caso concreto del proyecto integral, por ejemplo, pues trabajamos en diseño, programación de trayectorias, simulación por elementos finitos de la fabricación de la pieza para predecir las distorsiones, y después también en un gemelo digital de la celda, captura de datos durante el proceso para hacer una especie de gemelo virtual también de la pieza y poder visualizar pues, los distintos parámetros captados durante el proceso en 3 dimensiones, ¿no? Y finalmente, pues toda la parte de ensayos instructivos y metodología, ¿no? Pues, para ver que tenemos la geometría que buscamos. Pero bueno, hay más cosas con las que hay que tener en cuenta, ¿no? Durante esos procesos, porque no están aquí. Por ejemplo, posteriormente, pues como sabéis, el tema del mecanizado, ¿no? Para ajustar a las cuotas necesarias para la aplicación. Y en el caso del polvo, muy importante, pues la morfología del polvo, cómo se almacena y demás, ¿no? Entonces ahora os voy a poner algunos ejemplos, partiendo desde el polvo, ¿no? O más concretos de temáticas en las que trabajamos, ¿no? Como os comentaba al principio, pues una de las ventajas es que podemos trabajar con varios materiales, ¿no? con ese proceso. Y entonces podemos combinar materiales de distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es con varias tolvas, alimentando distintos polvos en distintos porcentajes, ¿no? Mezclando a nivel de la boquilla. O también podemos prealear con distintos polvos, pues mezclas de polvos, intentando pues, conseguir una distribución homogénea para después conseguir ese sistema, digamos, multimaterial o con un gradiente funcional de propiedades, ¿no? En ese caso concreto, por ejemplo, pues que permite bajar la resistencia al desgaste, ¿no? Cuando aumenta los campos vegetativos. En cualquier caso, es muy importante pues, controlar bien pues eso, que el polvo realmente fluya adecuadamente y más si lo modificamos, ¿no? Hasta la pieza para conseguir un proceso estable. Entonces, otro campo en el que estamos trabajando es el desarrollo de un sistema de análisis del flujo de polvo a la salida de la boquilla para poder caracterizar que tenemos un polvo, pues una distribución homogénea, ¿no? Entre los distintos chorros con el polvo y estable en el tiempo, ¿no? Porque aparte de los propios problemas que pueden tener los polvos, pues también esas boquillas sufren mucho desgaste, ¿no? A medida que se va trabajando horas y horas con ellas, y es un tema que creemos que en el futuro pues, se va a prestar cada vez más atención, como a día de hoy, por ejemplo, se está midiendo la potencia de la fuente o caracterizar la distribución de potencia, ¿no? Unas láser antes de hacer un proceso. Bien, a nivel de proceso, pues también os comentaba al principio, ¿no? Que podemos combinar, trabajar sobre piezas que no son planas, ¿no? para por ejemplo, reparación. Pero también una tendencia en los últimos meses es combinar distintos procesos de fabricación aditiva para conseguir hacer piezas pues, multifuncional y con unos diseños que con un solo proceso pues, no es posible hacer. Por ejemplo, en este caso sencillo, pues es combinando acero de herramientas pues, en la parte, digamos, del utillaje de molde, ¿no? Con un diseño interno de refrigeración, ¿no? Y en la parte exterior pues ponemos una capa de aleación de cobre para favorecer la difusión térmica, ¿no? de ese elemento, ¿no? Entonces combinamos PBF y DD,
con aporte de polvo. A nivel de proceso, pues para garantizar la calidad, ¿no?, de lo que se va haciendo, pues llevamos ya unos cuantos años trabajando en un sistema, ¿no?, de control asociado de la potencia del láser en función de características geométricas del baño fundido. Es un sistema que comercializa ahora la empresa NIL, con el nombre Camila, y que a día de hoy pues, seguimos trabajando para extrapolar a otros procesos. Y bueno, aparte de esos datos que captamos con ese sensor, pues también estamos, como comentaba también antes, trabajando en adquirir pues, datos de posición del robot, de más parámetros de relación con el proceso, para poder después relacionarlos con el 3D de la pieza con el que trabajamos y poder visualizar pues, una serie de parámetros en todo el volumen de la pieza, ¿no? De lo que nos da una indicación de si estamos en un escenario, digamos, estable, o puede haber, pues, como aquí es el caso, pues, sobrecalentamientos, ¿no? Aquí, porque no hay control de proceso en esta probeta, y entonces vemos que hay muchos sobrecalentamientos, sobre todo en las zonas, digamos, de intersección y extremos, ¿no?, de la probeta. Y también a nivel ensayos no destructivos, pues estamos ahora pues, también trabajando con nueva tecnología que consiste en intentar, bueno, es un micrófono, perdón, óptico, ¿no?, que permite pues, captar una frecuencia muy importante, ¿no?, de sonidos en alta frecuencia también, y con el que estamos intentando pues, detectar la aparición de defectos durante y también durante el enfriamiento del proceso, después del proceso, ¿no? En este caso, pues, lo primero con el que trabajamos es para la detección de grietas, ¿no?, durante un recargue y durante el enfriamiento, ¿no?, con materiales con alta tendencia en agrietamiento. Bien, entonces esos serán algunos ejemplos de actividades, ¿no?, relacionadas con la deposición directa, con la aportación de polvo. Y ahora, para acabar, pues simplemente quería comentar algunas iniciativas, ¿no?, que Marco, que un poco pues, también explican y permiten tener las oportunidades y explican digamos, las tendencias que tienen, ¿no? En concreto, esa primera es un proyecto europeo que se llama Pulset, que tiene como objetivo pues, generar una red de conocimiento y apoyo, ¿no?, a pymes que quieren implementar la tecnología láser en sus instalaciones, ¿no?, pymes manufactureras en Europa. Y concretamente pues, están lanzando distintas convocatorias para realizar experimentos que financian a pymes para desarrollar tecnología o para estudiar la implementación de esa tecnología. Y ahora mismo hay una convocatoria abierta para pymes que quieren estudiar técnicamente o económicamente la viabilidad de implementar tecnología láser en su proceso productivo. También, por otra parte, quería comentar la iniciativa REDI, que es una red servera a nivel nacional en la que participamos 4 centros tecnológicos y que tiene también como objetivo pues, facilitar la integración de la fabricación aditiva en procesos industriales, y en la que trabajamos no solo en metal, también hay un abanico muy amplio de tecnologías y materiales en ese proyecto. Y pues nada, os invito también a seguir el proyecto y un poco pues lanzar los retos o problemáticas que os puedan surgir, ¿no?, a día de hoy. Y finalmente pues quería acabar con un poco una visión, ¿no?, recapitulando todo lo que estuve comentando, o lo que en general trabajamos tanto centros tecnológicos como industria, ¿no?, en desarrollo de esas tecnologías. A día de hoy está motivado por, evidentemente, pues, las problemáticas y los intereses industriales, y en un marco que es a nivel europeo, que está vinculado al Horizonte 2020, ¿no?, que es el programa que estaba en vigor y en el que aún están proyectos ejecutándose, ¿no? El año pasado salió el nuevo plan, el Horizon Europe. De hecho, hubo la primera convocatoria, los primeros proyectos van a empezar el mes que viene, ¿no? Y es un poco el marco que va a definir un poco pues, las tendencias, ¿no?, en lo que se va a trabajar en los próximos años para desarrollar actividades de I+D a nivel europeo, ¿no? Y concretamente en la parte de fabricación aditiva, pues las oportunidades, ¿no?, se embarcan dentro del Cluster 4, las destinaciones Twin Transition y Resilience, que responden a distintos Key Strategic Orientation, ¿no?, que ha definido la Comisión, y concretamente pues, la digitalización de procesos, economía circular,
la sostenibilidad de los procesos a nivel medioambiental y económico, ¿no? La resiliencia también de los procesos, ¿no? En concreto, pues en la fabricación aditiva se ve muy reflejada, ¿no? en esos campos y bueno, pues temas que ya salen mencionados, ¿no? A día de hoy en esos programas tienen que ver con materiales para fabricación aditiva, ¿no? Desarrollo de más materiales para fabricación aditiva, también de soluciones multimaterial o también de la certificación, ¿no? De componentes en nuevas aplicaciones pues para poder ampliar el abanico de aplicaciones industriales. Bueno, pues sin más, agradecer a todos vuestra atención y pues quedo a disposición después para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Ambros. Bien, muy interesante en el marco en el que nos has situado para continuar ahora con el webinar, ya yendo un poco a tecnologías más concretas y comerciales, ¿no? Como es el caso de la tecnología de Meltio, que nos va a explicar ahora José Espín. Entonces, gracias, Ambros. Y José, cuando quieras puedes compartir tu presentación. Muy bien. Y continuamos. Os recuerdo que nos podéis dejar preguntas para los ponentes. Bueno, no sé si podéis ver la presentación que estoy compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, lo vemos. Estupendo, muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar quería daros las gracias a todo el equipo de Adimat por contar con nosotros para este tipo de jornadas. Y bueno, también agradecer a todos los asistentes que han querido estar aquí con nosotros, ¿no? En el día de hoy. Estoy seguro que van a ser bueno, unas jornadas productivas y que bueno, al final de la misma vamos a sacar muchos puntos positivos, ¿no? Bueno, yo soy José Espín, soy asesor de tecnología de impresión 3D y digitalización en Grupo Signova. Soy la persona responsable de la zona centro peninsular. Y bueno, en nuestra presentación vamos a tratar la tecnología de fabricación aditiva Meltio, una tecnología que para nosotros pues bueno, es una tecnología disruptiva y que en cierta parte está cambiando la forma de entender la fabricación aditiva con materiales metálicos. Antes de nada quería presentar, pues bueno, quiénes somos nosotros, quién es Grupo Signova, ya que nos dedicamos. Desde Signova somos una empresa que nos dedicamos 100% desde hace ya años a la fabricación aditiva de los sistemas de digitalización para los diferentes tipos de sectores, pues de sector de la medicina, sector aeronáutico, automoción, educación, en todos aquellos sectores más propiamente industriales, ¿no? En los que la fabricación aditiva realmente tiene cierto lugar. Llevamos ya desde el año 2017 más de 15 años enfocados a la tecnología de fabricación aditiva y actualmente pues, bueno, trabajamos con diferentes marcas representativas en el mundo de la impresión 3D. Esto a nosotros realmente nos da, por un lado, la capacidad, en primer lugar, de poder ofrecer a los usuarios la tecnología que mejor se ajusta a sus procesos de fabricación. Y luego también nos da la capacidad de ofrecer una escalabilidad a medio y largo plazo. Es decir, muchos de nuestros clientes comienzan trabajando con las típicas tecnologías de filamento fundido y poco a poco, año a año, van incrementando y van escalando a otras tecnologías o más productivas o tecnologías más de nicho. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar de la tecnología de fabricación Meltio. Es una tecnología, este tipo de tecnología la podemos categorizar dentro del mundo de la fabricación aditiva como LMD, que es el Laser Metal Deposition. Vamos a ver cómo surgió la marca Meltio, vamos a ver diferentes casos de éxito de la propia tecnología, vamos a ver los diferentes tipos de soluciones y sobre todo nos vamos a centrar en Meltio integrado en una máquina de herramienta, en una CNC, y todas las posibilidades que nos puede dar este tipo de integración de Meltio en una CNC, ¿no? Para todo lo referente a una fabricación híbrida, es decir, aporte de material y fresado de material.
Bueno, Meltio surge entre la unión de Soluciones Signova y la empresa Aditec. Aditec es una empresa especializada en fotónica y Signova llevamos ya muchísimos años trabajando con la fabricación aditiva en metal con lecho de polvo. Vimos en Aditec una empresa que estaba desarrollando una tecnología que para nosotros era disruptiva y que consideramos que realmente podía tener un papel fundamental en nuestro modelo de negocio y en nuestro perfil de cliente. Una tecnología muy asequible y una tecnología capaz de poder imprimir en una gran variedad de materiales. El lanzamiento mundial fue en la feria de Fornex en Alemania en noviembre de 2019, ya cerca de 2 años y medio. Y nuestra oficina principal la tenemos en Linares, que es donde tenemos nuestro centro de I+D, y es desde donde salen todos los equipos a nivel internacional. Bueno, ¿en qué consiste realmente la tecnología de Meltio? La tecnología de Meltio se centra en este cabezal que vemos en el margen izquierdo, en este cabezal azul. Este es un cabezal que es alimentado por diferentes tipos de materiales que podemos encontrar en diferentes formatos. Por un lado, formato de metal embobinado, que se utiliza más comúnmente en los procesos de soldadura. Es un material súper económico. Y luego, por otro lado, puede ser alimentado por polvo metálico, es decir, tenemos ambas opciones. Este material alimenta este cabezal que estamos viendo aquí en el margen izquierdo y donde convergen los 6 láseres que componen el propio cabezal, va fundiendo este material y va conformando capa a capa el elemento en cuestión que nosotros queremos fabricar. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, sin mucha dilatación, de cómo Meltio va fundiendo ese material justo en el punto donde convergen esos 6 láser y va conformando capa a capa, al igual que una impresora, por así decirlo, de filamento fundido, la pieza que nosotros queremos fabricar. Bueno, Meltio lo podemos encontrar en diferentes formatos. En primer lugar, tenemos Meltio M450, que es un equipo compacto, un equipo capaz de fabricar piezas de pequeño, mediano tamaño, muy orientado a trabajar en un entorno de oficina. Es una máquina que tiene muy buena aceptación, sobre todo en centros tecnológicos, ya que nos da la capacidad, pues eso, de tener el equipo realmente instalado en una oficina sin ningún tipo de ambiente, por así decirlo, controlado. Es decir, no hace falta vestirnos de astronauta para poder manipular este sistema. Luego tenemos Meltio integrado en CNC, que es donde lo vamos a focalizar en esta presentación, que al final lo que convertimos es en una máquina multidisciplinar, en una máquina multiherramienta, con la capacidad, por un lado, de poder aportar material y a la misma vez fresar material. De este modo podemos conseguir geometrías muy complejas y podemos conseguir pues, piezas que desde un momento inicial no pueden ser fresadas por el tipo de geometría o por la complejidad que tienen. En este caso podemos ir capa a capa haciendo un trocito de pieza mediante la tecnología de Meltio y fresándola a continuación y conformando la pieza que nosotros queremos conseguir. Y luego tenemos Meltio integrado en un brazo robótico. Este brazo robótico realmente nos da la capacidad de poder imprimir tan grande como bancada tengamos en nuestra bandeja de impresión y amplitud tenga nuestro brazo robótico. Esto está más orientado a pieza de mediano o gran tamaño. Aquí podemos ver un pequeño y rápido ejemplo de cómo trabaja cada uno de los sistemas, cada una de las integraciones. Meltio M450, ¿vale? En segundo lugar podemos ver Meltio integrado en un robot. Este robot, pues bueno, es un sistema, como hemos mencionado, para fabricar piezas de mediano o gran tamaño. Podemos ver que es un brazo de 5 ejes, con lo cual nos deja fabricar piezas realmente complejas sin necesidad de aportar un material de soporte. Y aquí tenemos Meltio integrado en una CNC. Cierto es que no se ve, luego lo veremos, cómo actúa la CNC en esa acción híbrida de aporte y fresado, pero bueno, es un ejemplo de cómo trabaja el equipo integrado en una máquina herramienta.
Bueno, aquí podemos ver de forma bastante clara y focalizándonos sobre todo en Meltio integrado en CNC, en nuestro cabezal Meltio integrado en una hash 1000. Esta integración fue una de las primeras integraciones que realizamos desde Signova y desde Meltio. Esta integración fue en uno de nuestros integradores. Nosotros al final somos expertos en fabricación aditiva y contamos con expertos en centros de mecanizado como es Sibó, que es nuestro colaborador e integrador, y Sibó se encarga realmente de estudiar cada casuística, cada caso, cada cliente, ver el tipo de referencia que tiene, que CNC tiene, y estudia la viabilidad de poder integrar Meltio en una CNC. Es cierto que Meltio se puede integrar casi en el 95% de los CNCs, pero sí que es cierto que hay que estudiar cada caso en concreto y ver esa viabilidad de integración. ¿Qué nos puede aportar este tipo de integración? Es decir, ¿qué podemos nosotros como usuarios fabricar con nuestra tecnología Meltio integrada en una CNC? Pues podemos fabricar como casi cualquier tecnología de fabricación aditiva una pieza desde cero, ¿no? También podemos fabricar sobre la misma pieza diferentes tipos de aleaciones. Eso es una cualidad que tiene Meltio y que no todas las impresoras de fabricación metálica tienen, ¿no? Es decir, el poder fabricar sobre la misma pieza en diferentes tipos de aleaciones. Podemos hacer recubrimientos, podemos sobre la misma pieza dotarla en una parte con una mayor resistencia a fricción, en otra parte con cierta conductividad, todo dependiendo del tipo de aplicación que nosotros queramos desarrollar. Luego también nos da la capacidad de hacer reparaciones sobre una pieza ya existente, es decir, tenemos una pieza de repuesto y podemos aportar un material, ¿vale?, para posteriormente ser fresado. Este ejemplo lo hemos puesto con Meltio integrado en un brazo robótico porque es mucho más representativo, pero también se puede hacer en una integración de Meltio en CNC. Y aquí podemos ver Meltio integrado en una CNC. Se puede ver cómo Meltio aporta ese material y cómo posteriormente entra en acción la máquina herramienta para fresar o procesar esa pieza que nosotros hemos fabricado. Esto lo convierte en una máquina híbrida capaz de hacer diferentes procesos sobre la misma pieza. Bueno, ¿qué necesitamos realmente para tener un sistema híbrido? Lo más importante es tener una máquina herramienta, es tener una CNC. Como hemos comentado con anterioridad, en el 95% de los centros de mecanizado actuales podemos integrar Meltio, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener, lógicamente, Meltio Engine con su controladora. Es decir, esta controladora, Meltio Engine, lo que nos va a permitir es controlar en todo momento diferentes tipos de parámetros, desde la velocidad de la impresión hasta la potencia del propio láser, detectar si ha habido algún posible fallo durante la impresión. Hay ciertas veces que nosotros fabricamos una capa y hay una falta de material por cualquier motivo sobre esa capa. En la siguiente capa, la máquina detecta que hay una pequeña porosidad y hace una sobreextrusión en la siguiente capa para completar esa homogeneidad de pieza, ¿no? Y luego también necesitamos un software CAD/CAM. Si es híbrido, mejor. En este caso, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con Esprit y con un software propio que hemos desarrollado desde Meltio. En este software híbrido, nosotros podemos crear un árbol que podemos ver aquí, con diferentes operaciones en la que nosotros parametrizamos dónde realmente entra en acción Meltio y dónde entra en acción, en segundo lugar, la máquina herramienta. De este modo podemos ir aportando y fresando a la misma vez, pero todo ello bajo la parametrización previa a través de este tipo de software. Aquí tenemos un poco cómo sería la simulación, es decir, este tipo de programa nos deja hacer una pequeña simulación de cómo, antes de fabricar la pieza, cómo sería todo el proceso. Esto nos da muchísimas pistas para saber si realmente la pieza está bien o mal parametrizada en este árbol de operaciones que hemos visto del programa Esprit, ¿vale?
Luego, en este caso sería cómo quedaría la pieza una vez fabricada con el sistema de aportación Meltio, y a continuación la pieza mecanizada. Luego también, pasando un poco a las aplicaciones, hay diferentes tipos de aplicaciones que podemos fabricar con la tecnología de Meltio. Esto vamos a ser bastante rápido porque tenemos un tiempo muy limitado y vamos a verlo un poquito por encima. Aplicaciones de diferentes tipos de sectores, desde la fabricación de moldes para la fabricación de botellas de vidrio, pasando a moldes de inyección de plástico. También generar diferentes prototipos para el sector industrial, para ver realmente, antes de hacer la serie definitiva, hacer unas preseries para testar que efectivamente con este material puede llegar a funcionar bien. También para todo lo referente a implantes óseos, ¿no? En este caso, un implante de rodilla. Es decir, hay una gran variedad de aplicaciones que podemos localizar en diferentes sectores, no solo en el sector industrial, sino también en el sector de la propia medicina. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un aspa de una turbina. Este aspa fue fabricada con Inconel 718 y aquí podemos ver realmente el coste total de la propia impresión, que son 67,85 euros. Como comentábamos con anterioridad, Meltio utiliza un filamento metálico embobinado, el cual se utiliza en los procesos normales de soldadura, con lo cual estamos hablando que un acero inoxidable puede estar en torno a los 10-15 euros el kilo. En muchos casos más económico que fabricar con plástico. Y es por ello por lo que el coste de pieza, en muchos casos, lógicamente hay que meter el coste de electricidad del propio proceso, pero en muchos casos está por debajo de la fabricación aditiva en plástico. Aquí tenemos otro ejemplo. También mencionar que los equipos pueden trabajar con una altura de capa de 0,8 a 1,2 milímetros. Realmente esto es un punto que hemos descubierto que es realmente interesante, que si nosotros finalmente lo que queremos hacer es fresar este tipo de pieza, mecanizar este tipo de pieza, así es como sale la pieza del equipo y así es como está fresada, si realmente nuestro objetivo es fresar este tipo de pieza, lo mejor es ponerle una altura de capa un poquito superior porque en este caso disminuimos los tiempos de fabricación, disminuimos el aporte o el tiempo de aporte de gas o argón, que son los gases que utiliza el propio equipo, y reducimos los tiempos. Y en este caso reducimos considerablemente el coste de fabricación de pieza. Aquí, por ejemplo, tenemos el prototipo de un pistón que fue fabricado con acero inoxidable 316L, más de lo mismo, una altura de capa de 1,2, y tenemos un coste de pieza total de unos 12,34 euros. Esto, por ejemplo, es de un molde de inyección de plástico, de un postizo. Y, bueno, yendo un poquito más rápido, ya que nos quedamos sin tiempo, Meltio es capaz de trabajar con muchísimos tipos de materiales, desde aceros inoxidables, como es el 304, el 308, 316L. Puede trabajar con diferentes tipos de aceros inoxidables, también aceros dulces, aceros al carbono, titanio, Inconel. Y últimamente estamos trabajando en cobre y que, bueno, es nuestro próximo objetivo, ¿no? Sacar el cobre para que los clientes puedan trabajar con este tipo de material que es bastante demandado. Al final, Meltio puede trabajar con cualquier tipo de metal, lo único que hay que conseguir una parametrización óptima para que la impresora, para que el equipo sea capaz de aportar de una forma estable en el tiempo durante diferentes tipos de piezas y geometrías. Y bueno, para finalizar, actualmente en este inicio de la fase de Meltio, pues colaboramos con diferentes tipos de universidades y centros tecnológicos. Al final ellos en su día a día pues están continuamente testando diferentes tipos de materiales con la tecnología Meltio, están testando, están probando, y para nosotros es realmente importante porque su feedback nos ayuda realmente a aprender mejor, a día comprender mejor los procesos de fabricación aditiva en Meltio y sobre todo a descubrir diferentes tipos de aplicaciones que nosotros en un primer momento quizás no las valorábamos, ¿no? Por eso es realmente para nosotros es muy importante colaborar con este tipo de centros y de universidades.
Y bueno, hasta aquí mi presentación. Gracias, José. La verdad que sois súper activos, ¿eh? Y la verdad es que sí. Muy bien, pues a ver si el público se anima a ponerte alguna pregunta para después y vamos a continuar con Ángel de las Heras, director Muy bien, técnico de Bézier, muy bien. para escuchar la última ponencia y ya luego, si queréis, debatimos un poco sobre las tendencias y por dónde van los tiros con esas tecnologías. Muy bien. Venga, pues dejo de compartir. Vale. Muy bien. Ángel, pues cuando quieras. Tienes el micrófono apagado. Disculpad, disculpad. Ya está, ya te tenemos. Ya me tenéis, ok. Ok. Buenos días, ¿se ve todo correctamente, Nayara? Sí, está todo bien. Y se me oye. Buenos días a todos. Pues la presentación que vamos a hacer ahora viene de una empresa Bézier, que está establecida desde hace ya más de 30 años en Asturias y concretamente en el Parque Tecnológico de Gijón. Dentro de nuestra actividad está centrada básicamente en la fabricación y la generación de soluciones tecnológicas para la automatización de procesos de fabricación. Somos además resellers dentro del departamento de Digital Manufacturing de Autodesk y sobre productos de fabricación de alto standing, podríamos decir, sobre los que desarrollamos las automatizaciones de estos procesos, sean procesos aditivos de fabricación o sustractivos, que es lo que llevamos haciendo todos estos años. Dentro de la actividad, de toda esta actividad, disponemos de una celda de fabricación aditiva que como todos sabemos es la aportación de material mediante soldadura con hilo. La celda consta de básicamente un robot con 6 ejes internos y 2 ejes externos en mesa, bastante habitual, y integrado con un equipo de soldadura CMT que hace que el conjunto sea, que es un poco el objetivo que siempre hemos tenido, resulte un equipo sencillo y conceptualmente muy simple. La idea es aportar, conseguir piezas de cierta complejidad y tamaño con tecnologías sencillas, pero a la vez complejas en cuanto a su integración y funcionamiento. Dentro de esta celda, las 3, podemos decir, actividades principales es la fabricación de piezas de distintas naturalezas, proyectos, la ejecución de distintos proyectos según las necesidades del cliente o proyectos en colaboración y, lógicamente, la dedicación a la investigación y desarrollo de este tipo de proceso. Ejemplos de piezas se dividen o podemos disponer de casos simples de aporte vertical por capas planas, casos más complejos en los que se necesiten aportes en distintas direcciones, lo cual es imprescindible si se quieren obtener piezas con ciertas geometrías y tamaño, y disponemos también para
como decía antes José, pues para el posmecanizado de un centro de mecanizado que nos permite posmecanizar aquellas piezas durante el proceso o al final del proceso. También depende un poco de la pieza, lógicamente, y del caso. En la presentación queríamos centrarnos, por un lado, en los aspectos que influyen en la fabricación WAM. Lógicamente, lo primero es la geometría de la pieza y el tamaño. WAM, en nuestra celda, que no es tamaño pequeño tampoco, está indicada para complejidades bajas o medias. La idea es, precisamente, es poder fabricar piezas de complejidades medias y altas, y lo que permite cierta libertad en el diseño. El tamaño también es medio grande, como sabéis, dependiendo del alcance del robot, o, en fin, o dónde esté dispuesto, si es el robot, si es en una máquina CNC, si es un centro de mecanizado. Lógicamente el tamaño está limitado por el tamaño de la pieza, está limitado por el tamaño del centro. Muy importante es el proceso de soldadura en sí. Es un proceso que permite unas altas tasas de aporte, distintos materiales, y la idea es poder aportar en distintas direcciones. Aunque no vamos a hablar del proceso en sí de soldadura ahora, que esta es una parte muy importante del conjunto, que tiene su dificultad, sobre todo en cuanto a tipos de materiales, en cuanto a gases de protección, en fin, con parámetros internos, etc. Permite, como decíamos, esta tasa alta de aporte, y además, pero necesitamos, lógicamente, tiene un control de temperaturas y un control de la cantidad de material aportado importante. Dentro de lo que es la presentación de hoy, nos centraremos brevemente en la generación y ejecución de las trayectorias. Cualquier pieza de una determinada complejidad, de cualquier complejidad, lo primero que se necesita es poder generar las trayectorias de una manera consecuente con el proceso que se vaya a estar utilizando posteriormente, en este caso la soldadura. Para esto necesitamos, lógicamente, un software, en nuestro caso es software de Autodesk, PowerMill, sobre el que permite una gran variedad de estrategias, más adelante veréis que es importante, y una gran flexibilidad en la creación de las trayectorias. Esto es muy importante para, sobre todo, dar rienda suelta a la imaginación o al ingenio de las personas que participen en el proyecto, y que sean para ser capaces de fabricar o de conseguir las piezas según su complejidad. Otro punto muy importante es, una vez generadas las trayectorias, evidentemente, es mover la máquina. Mover la máquina con la precisión y la suavidad, etcétera, que se necesita para conseguir el resultado deseado. No hace falta prácticamente decir pues las otras ventajas que tiene el WAM, pues es básicamente que la inversión de la instalación es moderada, los equipos son simples y bastante conocidos, lógicamente permite un ahorro de material porque se aporta básicamente lo que se necesita, y además permiten ser instalaciones que permiten ser deslocalizadas. Centrándonos en estos aspectos, o teniendo en cuenta estos aspectos, la presentación va a centrarse en una pieza en concreto,
que es creada con diseño generativo, mediante diseño generativo, que es un soporte estructural dentro del sector de las energías renovables. La idea de esta pieza es que primero que es compleja y que nos permitió y permite desarrollar y validar estrategias diferentes para su fabricación. Muy bien. Diseño generativo. El diseño generativo es por definición, consiste en la generación automática de formas geométricas que definen un objeto, partiendo de condiciones sencillas iniciales y ciertas condiciones de contorno. En este caso, y simplificando la cosa, la idea de la que se partió es una base con unos apoyos en la parte superior y el sistema se encarga de, dándole cargas, solicitaciones mecánicas, diseños y posición de determinados elementos, el sistema de forma automática da opciones, genera la geometría y propone distintas opciones. De entre estas se han solamente seleccionado un par de ellas para no aburrir, son muchas, pueden ser 15 o 20, y se trata de definir o decidir qué pieza se puede utilizar o qué pieza escogemos para aceptar el reto de ser fabricada por UAM, es decir, un robot y con una antorcha de soldadura. Esto, a la vista del diseño, necesitamos hacer un análisis de distintas características geométricas. Es un poco el objetivo. Es qué formas hay y cómo podemos definir características para generar soluciones de fabricación que sean generalizables. Tenemos también que estudiar las posibles estrategias teóricas para su fabricabilidad, segmentación, etc. Sobre el análisis del diseño final es muy importante. Dentro de esta pieza y dentro de lo que sería la caracterización de las geometrías, y gracias al análisis obtenemos diferentes características, pero también va a ser necesario modificar la geometría para adecuarla y para facilitar su fabricabilidad. Podemos listar una serie de características específicas geométricas que pueden ser convergencias, pueden ser zonas horizontales, pueden ser ramificaciones, divergencias, voladizos, tapas, es decir, hay un conjunto de características que hemos y todavía quedarán por definir, que hay que definir. Dentro de la ejecución de las trayectorias, pues tenemos que definir las estrategias adecuadas a cada característica encontrada y, lógicamente, de nuevo, la flexibilidad en la creación de las trayectorias que nos facilite el CAM es fundamental, no solamente en la generación de las trayectorias en sí, sino la capacidad que tengamos de aplicar estas trayectorias a la máquina o robot correspondiente, para lo que tiene un aspecto relevante lo que es el postprocesado, la generación del postprocesador para aprovechar las capacidades de la máquina. Hay que tener en cuenta que además de lo que es el propio movimiento, trayectoria y movimiento de máquina, hay también parámetros del proceso que hay que controlar durante el proceso de aporte.
Vamos a ver ahora unas cuatro características geométricas específicas en las que más o menos se trata de ver cuál es el proceso que seguimos en cada una. Si hablamos de convergencias, como veis, pues esto es material que converge en una determinada zona para el que estas estrategias son trayectorias, como vemos en la imagen de la derecha, son trayectorias horizontales y aplicadas o ejecutadas de forma vertical. La geometría hay que modificarla en cierta manera para evitar zonas demasiado tendidas u horizontales, y también hay que controlar otro punto muy importante, que es la distancia entre capas. Las geometrías no son todas extruidas. La distancia real entre puntos de las trayectorias varía, por lo que el resultado del aporte también es diferente. Estos son puntos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de no de generar la trayectoria, que también, sino también a la hora de ejecutarla. Otra tipo de característica que hemos más o menos definido es la fabricación de zonas horizontales. Zonas horizontales que tienen la peculiaridad que no tienen soporte. En general nunca hay soporte en fabricación WAM, siempre hay que aportar sobre material anteriormente aportado, lo cual introduce una complejidad alta. En este caso, la pieza hay que inclinarla si queremos mantener la antorcha en posición vertical. No siempre este es el caso, hay distintas combinaciones, pero lo que es la ejecución de la creación de la trayectoria necesita de una correcta aplicación en máquina. Otro tipo de característica que hemos definido son las ramificaciones. Esto quiere decir, en esta pieza en concreto, se parte de la zona base, tiene una serie de ramificaciones, de brazos o de soportes que inicialmente necesitan un apoyo. La ejecución de estas es no vertical, pero además aparece otro concepto, que es el tener que alternar las ejecuciones. En la soldadura, la temperatura, todos sabemos que es un problema realmente grande, es decir, se necesitan tiempos de enfriamiento y esta alternancia permite aprovechar los tiempos de enfriamiento de una capa para ir aportando las siguientes. Todo esto tiene que ser perfectamente controlado y tenido en cuenta, porque no podemos hacer que la pieza crezca o vaya formándose en zonas a distinta velocidad, porque podemos encontrarnos con problemas de colisiones y de imposibilidades de aportar más adelante. Otro caso de trayectorias aplicadas son las divergencias, en las que hay que hacer una preparación inicial de la base, hay que evitar, o sea, las trayectorias tampoco son horizontales, y un poco es el caso un poco el caso anterior. Es importante también destacar que no todas las trayectorias pueden ser o tienen por qué ser planas en sí. Hay determinados tipos de piezas en los que las trayectorias no responden a
a un concepto de trayectoria plana, aportable en cualquier dirección, pero plana, sino que además pueden ser trayectorias tridimensionales. Un ejemplo una vez generadas las trayectorias, una vez generados los movimientos, pasamos a la parte de simulación. Es decir, no podemos o es conveniente tener una imagen virtual del objeto y de la celda con el que utilizar para poder ver para simular y generar los programas de movimiento que va a necesitar, sea el robot o sea la máquina. En este vídeo veis, se puede ver de forma las características que hemos hablado anteriormente en cuanto a la alternancia, por ejemplo, y los movimientos de la pieza para obtener distintas posiciones. Es importante la simulación tanto para detección de posibles colisiones, para la detección de límites de recorrido de la máquina que estemos utilizando, en el caso de los robots, detección de singularidades, en fin, anticiparnos a los problemas que nos podemos encontrar. En este caso, si la ejecución de la simulación es correcta, estamos seguros que la realidad va a ser también correcta, puesto que lo que vemos en pantalla es exactamente lo que el robot va a hacer, teniendo en cuenta que además que esta celda, esta simulada, esta celda virtual, tiene que tener aproximarse en lo posible, no es imprescindible que sea exactamente igual, pero aproximarse en lo posible a la real. Otro punto importante es confirmar que lo que hemos fabricado realmente se acerca a lo que tenemos como CAD nominal. En este caso hemos hecho un escaneado de la pieza final y lo hemos comparado con el CAD nominal. Los resultados de la fabricación fueron bastante mejores de lo esperado. No se encontraron contracciones, o las contracciones que hubo son bastante menores o fueron bastante menores de lo esperado, y por otra parte desviaciones también menores de lo esperado. ¿Por qué hablamos de desviaciones? El control del proceso es delicado en cuanto a que el aporte de material, la soldadura es un fluido, lo ideal es que se aporte verticalmente, pero los cordones pueden cambiar por diferentes razones, por ejemplo, sobre todo la temperatura. Es muy importante hacer que el control de aporte de cada capa, de cada cordón, dé el resultado geométrico, es decir, las dimensiones sean estables. Es muy difícil conseguir que sean totalmente estables, pero con ciertas correcciones que hay que ir aplicando durante el proceso, se consigue que las desviaciones de la pieza final no sean, bueno, realmente son muy pequeñas. En la imagen de la derecha veis que la parte lila y la parte gris. La lila es la realidad, la parte gris es el nominal. Lógicamente algo de diferencias hay, pero hay que tener en cuenta que la pieza, ya hablaremos del tamaño dentro de un momento, no es pequeño, la pieza no es de tamaño pequeño y también hay que tener en cuenta la precisión
del dispositivo que se utilice. Un robot no es tan preciso como una máquina CNC, sigue en cuanto a su repetibilidad, pero no en cuanto a su precisión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer según qué piezas y en qué tipo de máquinas. En definitiva, que los resultados de esta tecnología son, yo diría que buenos o muy buenos. El resultado de la pieza esta es una pieza que tiene más o menos 1300 milímetros por 800 por 1100, no es una pieza pequeña, es una pieza compleja, como veis. El peso total es de 75 kilos, incluida la placa base, que son 20 kilos, que frente a la estructura maciza representa un 60% de ahorro de material. Es importante destacar, lógicamente, que todo lo que vemos ahí es hueco, está formado por un solo cordón. Todas las capas son de un solo cordón. Así que, dada la complejidad, como veis, es alta, dio y da cada pieza a partir de una complejidad, da quebraderos de cabeza para su diseño y fabricación, pero el resultado que se obtiene es muy bueno. Como resumen, esta pieza o todas las piezas que hacemos nos sirven para detectar zonas de dificultad y definir características geométricas, no solo las que hemos visto, algunas más y probablemente las que todavía nos quedan por definir y resolver. Esto nos permite comprobar o comprobar básicamente que el resultado de las estrategias ideadas es correcto. Nos permite experimentar otros métodos de aporte que pueden ser no estándar en distintas inclinaciones de lo que es la dirección de aporte, no de la posición de la pieza. Y en definitiva la confirmación de la viabilidad del proceso en cuanto a su resultado geométrico, y no hemos hablado de él, pero también metalúrgico y mecánico. Lógicamente, para determinadas piezas y determinados materiales, los resultados finales son no solamente la geometría es importante, es también, lógicamente, importantísima el resultado metalúrgico y mecánico. Os voy a enseñar ahora un vídeo rápido de todo lo que fue el proceso de fabricación de esta pieza. Como veis, estamos viendo primero la parte inferior, como os decía, un solo cordón, huecos. En cuanto llegamos a la zona de las divergencias, hay que preparar las bases y empezar a fabricar o a definir lo que serían los elementos verticales, vamos a decir, que no siempre, como vemos, son verticales y que vamos fabricando de forma alternada. Por el camino ya nos hemos encontrado con alguna bifurcación y también con alguna convergencia. La parte más delicada y más compleja es la generación de los brazos, de las zonas de los brazos horizontales y la unión y las convergencias horizontales. Como veis, el resultado es el que tenemos en pantalla, y después hubo que mecanizar las zonas donde se apoyaba o donde se apoya el elemento que queríamos sustentar, que es precisamente estas placas solares que bueno, simplemente el objeto de la pieza es pues demostrar la fabricabilidad, no hacer un elemento portante de placas solares masivo, ¿no?
Esto es básicamente todo. Simplemente o finalmente presentar al equipo, que todos sabemos que sin él sin él es muy difícil conseguir los resultados, y es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Vale, pues muy interesantes las tres presentaciones. Voy a ir directa a las preguntas porque nos estamos quedando, bueno, ya nos hemos comido el tiempo y bueno, pues para las personas que tengáis interés en conocer la respuesta a las preguntas, vamos a hacer ahora un pequeño debate. Estoy en ello, pero no veo cómo. Nayara, Sí. estoy intentando dejar de compartir. Vale, ya está. Ahora. ¿Ya está? Muy Gracias. bien, sí, podéis encender vuestras cámaras los tres, por favor, para que os lancen las preguntas. Entonces, hay un par de preguntas técnicas. Vamos a empezar por ahí. La primera es, ¿cómo podemos evitar la porosidad y el agrietamiento en un proceso de recubrimiento por tecnología LMD? Quizás, Ambroise, tú que has hablado un poco de este tema. Vale, voy a intentar. Sí, realmente, bueno, yo creo que no hay una solución, digamos, a todos los problemas, ¿no? Depende, pues, del tipo de efectos y los materiales. Pero en lo que podemos intervenir, por una parte, ¿no? Lo comenté muy rápidamente, pero es muy importante primero tener bien controladas las condiciones de almacenamiento del material, ¿no? Como pasaba antes en soldadura, porque sin un material en buenas condiciones, lo primero es que no vamos a conseguir unos resultados buenos, ¿no? Y después, durante el proceso, pues, por ejemplo, pues la estrategia de fabricación en base a las trayectorias que utilizamos es muy importante. Lo comentaba Ángel en su charla, ¿no? Ha pasado, pues, hemos dado distintos ejemplos a nivel geométrico, pero también a nivel de los resultados de calidad de lo que se consigue, ¿no? Otro aspecto también puede ser el precalentamiento, ¿no? Y sobre todo relacionado con la parte inicial, ¿no? De la fabricación, cuando empezamos de cero, donde aún no tenemos el efecto térmico de las capas previas, ¿no? Entonces, en esa parte inicial también puede ser una estrategia interesante. ¿Queréis añadir algo, Ángel? José. Al final, con este tipo de sistemas siempre vamos a tener cierta porosidad a nivel superficial. Al final, el objetivo de este tipo de pieza, no sé si Ambroise y Ángel compartían lo mismo que yo, porque a lo mismo hay que darle una pequeña crez a esa pieza, entre 1 milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros, para posteriormente tratar ese tipo de pieza e intentar eliminar toda esa porosidad a nivel superficial que obtenemos, ¿no? Sí, concretamente en nuestro caso, bueno, la fabricación es o directamente no, como en caso de esta pieza, de zonas de esta pieza, se deja tal y como queda del proceso, o las zonas que haya que o post-mecanizar o mecanizar, obviamente eliminan una cantidad de material variable, 1 milímetro, incluso más. En cuanto a la porosidad, nosotros lo que fuimos observando es que al principio, hace ya 3 o 4 años que estamos con esta tecnología, al principio gran parte de la porosidad se evitó, de porosidad interna, es decir, no la externa, sino la que queda una vez que se quita la capa exterior, ¿no? Se fue corrigiendo con la modificación y con el aprendizaje del proceso de soldadura. Es decir, mezclas de gases, velocidades de aporte, temperaturas de tiempos de enfriamiento, temperaturas de aporte, etc. Al final, el tipo de material, nosotros trabajamos básicamente en acero, de momento acero al carbono dúplex y dúplex, y esa porosidad que fue un problema en un momento determinado se acabó eliminando, casi diría que totalmente, a base del proceso, de modificación del proceso en sí. Es en el caso de WAM, que es el que conocemos, es un problema complejo, sí. Sí, aquí la persona que ha hecho la pregunta y que ellos trabajan con el MD está comentando que, claro, que a ellos les sale la porosidad una vez que fresan.
O sea, después de fresar la pieza, que es un Claro, poco... claro. Esa es realmente esa es la porosidad que hay que evitar. Antes Ambroas aportó algo que nosotros hacemos de forma casi instintiva, y es el sonido. Es decir, digamos que creemos también que la detección de los fallos, sea porosidades, sea faltas de fusión, sea lo que sea, puede perfectamente ser controlada por el control del sonido del proceso, y detectar en qué punto hubo algo extraño y tener monitorizado todo el proceso ayuda a casi a no predecir qué es lo que haría falta, sino a apuntar directamente dónde se ha producido el fallo, ¿no? Y poder corregirlo posteriormente. Ok, otra pregunta técnica. ¿Cómo influye el precalentamiento o calentamiento de la pieza? Supongo en la estructura interna que se consigue, si lo mejora, o sea, me imagino que van por ahí los tiros. ¿Quién quiere contestar, Ambroas? Sí, pues a mí está vinculado, ¿no?, también con el anterior, ¿no? Por ejemplo, en materiales complejos donde tenemos problemas de agrietamiento, pues el precalentamiento es una estrategia, digamos, que suele funcionar, ¿no?, según evidentemente el tipo de material, ¿no?, pero sí que permite controlar los ciclos de enfriamiento iniciales, ¿no?, del material y entonces, bueno, pues evitar esa aparición de agrietamiento que se suele producir, ¿no?, cuando tenemos inicialmente un proceso con enfriamientos muy bruscos. Vale. Para Signova y Bezier, ¿dais servicio de impresión de piezas? En el caso de Signova, pues en el caso de Meltio, además de fabricar las máquinas, si ofrecéis algún servicio en este caso, y Bezier, pues pregunta directa. José, ¿empiezas tú? Sí, mira, por nuestra parte, Nayara, nosotros como tal no ofrecemos servicios de impresión por encargo, como si fuéramos un serviburó. Nosotros realmente sí que tenemos clientes que disponen de este tipo de tecnología y sí que animamos a la gente que quiera subcontratar este tipo de servicios que contacte con nosotros y le damos referencias de gente que a día de hoy sí que está fabricando. Nosotros realmente nos centramos en testar y validar ciertas aplicaciones que quieren probar ciertos clientes interesados en la tecnología con el ánimo de que adquieran lo que es un equipo. Vale, ¿y Ángel? Sí, nosotros sí damos, pero no en cuanto a producción. Damos servicios para clientes que necesiten, para tipos de piezas específicos o específicamente dedicada a esta tecnología, no para cualquier tipo de pieza que probablemente se pueda fabricar por otros métodos. La pieza que habéis visto pues tiene una complejidad y digamos que estamos que la rentabilidad del proceso está no en cualquier tipo de pieza, sino en aquellas piezas que sean o series pequeñas o prototipos o piezas que no puedan ser fabricadas rápida y de forma sencilla por procesos alternativos. Un proceso alternativo al nuestro es la fundición, dependiendo del tipo en determinadas piezas, no en la que acabáis de ver, pero sí en otras muchas, ¿no? Dependiendo sobre todo del tamaño y de la cantidad de piezas, es decir, de la necesidad de producción que se tenga, el proceso puede ser aceptable o no. ¿De acuerdo? Y os preguntan también, Ángel, a ver si tenéis predisposición a participar en proyectos de I+D, tanto a nivel nacional como europeo. También va dirigida a Meltio. Nosotros sí que estamos, lo que ocurre es que ahora en estos momentos precisamente estamos ya involucrados en dos proyectos en colaboración y el problema es que ahora mismo no tenemos recursos limitados de todo tipo y
Y en este momento concretamente no, pero desde luego que sí, claro. Y por nuestra parte sí que somos una empresa bastante abierta para hacer cualquier tipo de colaboración. Todo es valorable. Sí que es verdad que no podemos acaparar todo aquello que nos proponen, pero sí por lo menos valorarlo y ver la viabilidad de poder colaborar en algún tipo de proyecto de investigación. De hecho, con los centros tecnológicos con los que trabajamos, realmente son colaboraciones, ¿no? Que al final es un win-to-win y estamos abiertos a escuchar propuestas sin ningún problema. Vale, yo tenía una pregunta. ¿Por qué creéis que le está costando más a esta tecnología irrumpir en el mercado respecto a otras tecnologías, ¿no?, que ya se han comentado? Un poco, ¿dónde veis vosotros que están las barreras o cuáles son las barreras que encontráis vosotros cuando habléis con los clientes y tratáis de convencerles a la hora de implementar? ¿Es algo, o sea, no sé, técnicamente falta recorrido, las aplicaciones no son rentables? ¿Cuáles son un poco las barreras que os estáis encontrando? José. Sí, a ver, realmente la barrera económica es cierto que es una barrera, todo el mundo tiene en su mente, ¿no? La fabricación aditiva en metal como una inversión costosa, que solo se puede trabajar en un ambiente súper controlado, que son procesos muy arduos, pero no es y no es así. Realmente son procesos como cualquier otro tipo de fabricación aditiva. Y sí que estamos viendo, no sé si los compañeros Ambroise y Ángel habrán detectado lo mismo, que en este último año y medio la gente es muy proactiva a disponer de este tipo de tecnología y a comenzar a fabricar en metal. Vale, Ambroise, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que no está tan, no sé, no Sí, irrumpe yo creo tanto en que ventas? realmente sigue siendo muy desconocida comparado con los pozos en el suelo de polvo. A nivel de desarrollo también, pues sigue, digamos, la expansión de esa tecnología, ¿no? Pues ha llegado, pues no sé, entre 5 y 10 años después, ¿no?, de realmente esa otra tecnología. Y entonces cuando empresas ahora que sí empiezan a conocer que se puede aplicar para metales y vienen con problemáticas, muchas veces esas políticas están orientadas a lo que conocen, que es la tecnología PVC, ¿no?, y no orientadas a procesos LMD o WAN, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, pues también esa labor de hacer conocer esas posibilidades, pues es importante, ¿no?, porque es un trabajo poco a poco, ¿no? Ángel, ¿vosotros qué barreras encontráis y con qué sectores, en qué sectores veis mayor interés sobre estas Eh, tecnologías? Totalmente de acuerdo con Ambroise y José. Lo primero es el desconocimiento de la tecnología. Cuando nosotros nos enfrentamos a un cliente y explicamos o les decimos lo que podemos hacer, el problema es que el primer punto que se toma es el precio. Y el precio no es el primer factor que hay que considerar cuando alguien decide a fabricar una pieza de determinada complejidad por este método, por método WAM en nuestro caso. Las piezas metálicas se consiguen por distintos tipos de tecnología aditiva. Los resultados son diferentes y el siguiente punto con el que nos encontramos es con las certificaciones, los sectores, sector hidráulico, sector automoción en cierta manera, pero piezas grandes, valvulería, piezas de tamaño grande, ingeniería inversa, es decir, piezas de repuestos que todavía no hay ni planos y son difíciles de fabricar y son piezas unitarias quizá. En todo este punto en todo este tipo de piezas y para estos sectores tenemos el problema de la certificación. No hay grandes, no se ha hecho todavía un trabajo, o no sabemos que haya hecho
este tipo de trabajo de definición de las características o de los resultados de las piezas obtenidas con estos procesos, en el caso del WAM. Nosotros estamos haciendo algo y el problema es que no es ni barato ni sencillo conseguirlo. Entonces, pero fundamentalmente es el desconocimiento y la falta y el que se necesite un cliente que apueste, que necesite una pieza que apueste y que tenga un poco de confianza en que el resultado va a ser adecuado para él. También, y me gustaría añadir que estas barreras económicas a día de hoy sí que es cierto que se están reduciendo. Hace unos años el hecho de querer imprimir en fabricación aditiva en metal piezas de 30 por 30 por 30, 40 por 40 por 40, nos teníamos que ir a unas cantidades de cientos de miles de euros. Y a día de hoy reducimos ese coste de inversión y ese coste de material hasta incluso 5, 6 y 7 veces, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de Meltio, por la quinta o sexta parte de una tecnología del hecho de polvo, somos capaces de poder fabricar piezas, con lo cual el retorno de esa inversión inicial es mucho más rápida, ¿no? Hace unos años era muy complicado poder justificar una inversión de ese tipo solo con la fabricación de piezas, pero a día de hoy es una realidad y sí que se puede conseguir. Sí que se puede conseguir. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí. Nos hemos ido ya del tiempo. Agradeceros por vuestras presentaciones y a los que nos han estado escuchando, pues si queréis poneros en contacto con cualquiera de los ponentes, me lo decís, o tenéis también en las presentaciones sus correos electrónicos. Os enviaremos la grabación una vez que la procesemos y la subiremos también a YouTube. Estará accesible a través de nuestra página web. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Somos AFM Cluster.